Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. Y el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: no olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas, ni una palabra pierdas de mis labios. Voy a alabarte en parábolas y a revelarte enigmas del pasado. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los diezmaba, lo buscaban y acudían a Él despavoridos. Recordaban que Dios era su roca y su redentor, el Dios Altísimo. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. La llenaban de elogios con su boca, pero eran engañosas sus palabras. Su corazón con Dios no era sincero, ni observaban su alianza. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Pero el Señor, que es siempre compasivo, los perdonaba y no los destruía. Su indignación contuvo muchas veces y no dio rienda suelta a toda su ira. Todos no olvidemos las hazañas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, y en el cielo y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy celebramos la exaltación de la cruz y mañana celebramos Nuestra Señora de los Dolores. Es decir, que están pegaditos los dos, mañana martes. Pero yo quisiera solamente algo histórico que usted está pensando quizás. En mayo se celebra la Santa Cruz. La celebramos el 3 de mayo. Pero hay una diferencia entre estas dos fechas, el 15 de septiembre y el 3 de mayo. En el 3 de mayo se celebraba en el ritual antiguo, en la liturgia antigua, Santa Elena consiguió la cruz. Es decir, se llama por eso el encuentro de la cruz. Y por eso será el 3 de mayo. Entonces hay muchos países nuestros que celebran la Santa Cruz el 3 de mayo. Otros países, como este país, la celebran el 15 de septiembre. Entonces hoy se celebra la exaltación de la cruz. El 3 de mayo era el encuentro de la cruz por Santa Elena, que la consiguió. Ahora, hoy celebramos la exaltación de la cruz, como dije anteriormente. Pero para hablar de la cruz, tendríamos que hablar de Jesús, porque mucha gente se ha pasado la cruz para la persona. Pero para tener el significado de la cruz, creo que lo más importante es ver el crucificado primero. Mirar a Cristo primero. Porque si no miramos a Cristo primero, entonces el sentido de mi cruz no le vemos, diría yo, tanto sentido. Porque entonces le colocamos la cruz a alguien que vive contigo o a alguien que tú conoces. Pero la verdad no es esa. La cruz tenemos que ver primero el crucificado. Y el crucificado es Jesús y nos dijo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué Jesús quiso morir en la cruz? Y eso es algo interesantísimo para entender que un Dios todo omnipotente se hace hombre para sufrir desde muy pequeño y morir en la cruz. A mí me da eso vuelta porque mucha gente ha escrito acerca del sufrimiento. Mucha gente ha escrito el sufrimiento. Y ver la cruz de Jesús tendría que entender el por qué Dios lo hizo así. ¿Por qué Dios lo hizo así? Una de las cosas características del ser humano es que el tiempo es limitado para usted y para mí. No hay forma ni manera que nos vamos a quedar aquí. No hay. Usted y yo vamos a partir. Pero el ser humano, por su condición humana, estamos expuestos al dolor. Si tú me preguntas por qué Dios no hizo así, yo no sé. Pero sí sé que el dolor, para que yo lo pueda ver con unos ojos distintos a muchos que han escrito el dolor, es verlo, a mí va a sonar un poco raro, con amor. ¿Cómo yo puedo ver el dolor con amor? Porque tanto el amor como el dolor se puede explicar mucho, pero es algo que se siente. ¿Cómo explico yo el dolor de un ser querido, de un ejemplo, el dolor de la pérdida de un hijo? ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cómo puedo explicar yo el dolor de una madre, un padre que se nos muere? Igual que el amor. Podemos hablar mucho aquí del dolor, ¿no? Pero realmente el sentido está cuando yo lo siento. Y la cruz es derrotar parte del dolor que tenemos. ¿Cómo si? Yo, para poder entender la cruz, tendría que haber significado por qué Jesús, desde un comienzo, quiso nacer con la cruz a cuesta. Yo no sé si usted ha visto la imagen del Perpetuo Socorro, yo la tengo aquí en el cristal, ¿verdad? Aquí está el cristal detrás de mí, pero tiene dos ángeles, y a mí me llama la atención que los ángeles son arcángeles, y él está temeroso porque ve la cruz. Porque la cruz es dolor, pero la idea del dolor tendría que darse que Dios en su bondad no nos deja solos. Él sabía
que el cuerpo que tenemos nosotros está expuesto al dolor. Y tenía que pasar Él por el dolor para enseñarnos a nosotros que si hay una vida cuando vemos al crucificado. Yo hablar de dolor, podría hablar de lo que yo he sentido en el dolor, pero también podemos hablar de que la única manera que usted y yo podamos ver en manera diferente la cruz es ver al crucificado. Cuando examinamos, vemos a Cristo en la pasión de los evangelistas, de los 4 que escuchamos, que hablamos de la muerte de Jesús, vemos que Él toma la cruz en una manera humilde, en una manera callada, en una manera de absorberla, donde alrededor de Él había odio. La gente la manipularon. Esta gente, cuando vio tantos milagros que vio de Jesús, y en un momento dijeron que lo crucificaran. Sí, que se notó cómo cambió el ambiente total. Hasta se burlaron de él en la cruz. Tengo sed, y le dieron vinagre. El ladrón que tenía un lado decía, quejándose y maldiciendo, mientras que el otro le decía, él no tiene ninguna culpa. Sí, que entender la cruz es entender primero que todo al crucificado. ¿Por qué Dios permitió, primero, quiso hacerse hombre y permitir morir en la cruz? No solamente la cruz como dolor físico, sino también dolor de los amigos que lo dejaron, se burlaron. A Jesús le hicieron de todo. Para yo entender mi dolor, tendría que ver primero el crucificado. Y es por eso que cuando yo tengo un dolor muy grande que estoy pasando en mi vida, quiero buscar el crucificado y entregarle a Él mi dolor. Porque no tiene sentido si yo me tomo el dolor y me quejo todo el tiempo del dolor que yo tengo, el dolor se hace más fuerte. Y Dios lo hizo para que usted y yo, los que creyéramos en Él, podamos sentir la presencia de Él cuando yo sufro. Y eso hace que mi dolor sea diferente. No sé si me entiendes. Porque es difícil explicar el dolor. Solamente cuando uno lo siente. La pérdida de un hijo, el abandono de una persona, la traición de un amigo. Hay dolores fuertísimos. Y todos esos dolores tendremos que buscar la cruz. Decía un famoso escritor ruso, que no me acuerdo, que lo peor que hay es el dolor, porque siempre el dolor te recuerda de lo que te está pasando a ti. Hermano querido en Cristo y hermana que me estás escuchando, sería muy bonito hablarles a ustedes todos los días de que todo va a salir bien. Sí, hay que tener confianza, pero no podemos quitar de nuestra vida el dolor. Sería yo, no sé cómo diría yo la palabra, de decirle a ustedes no van a sufrir. Sí, pero el mensaje que yo te doy hoy, día de la exaltación de la cruz, es que tú levantes la cruz que tú tienes. Que no sea que te esté aplastando, sino levantarla. Levantarla. Cualquier enfermedad que tú tengas, cualquier problema que tú tengas, cualquier situación que estés pasando en este momento, levanta esa cruz y pídele al crucificado que te ayude. Porque de ahí viene todo lo que nos puede ayudar a nosotros a sentir una paz interior, aunque estemos con dolor dentro de nosotros. Pidamos entonces al Señor hoy, en este lunes de la exaltación de la cruz,
que rueguen por todos los que están sufriendo en este momento, del coronavirus, del cáncer, porque no podemos quitar el renglón del dolor, pero sí acercarnos más a Dios. Y si estás enfermo, si estás con problemas, por favor, levanta esa cruz. Dile al Señor, te levanto la cruz a ti, te la doy a ti, porque Él sabe que la creación tuya y mía como ser humano vamos a sufrir. Pero el sentido del cristiano le da sentido, nosotros le damos sentido a la cruz cuando la tomamos, la levantamos y le damos la gloria a Cristo, aunque esté sufriendo. No estoy mirando a mí mismo, no estoy viendo quién es el culpable, no estoy viendo de quién es la culpa, solamente estoy levantando mi dolor a un Cristo que está vivo, a un Cristo que tiene poder, porque somos hechos de un material que sufre. Entonces, en esta Eucaristía elevo mis oraciones por todo lo que sufre, tanto sea físico como espiritual. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.